Bienvenidos y bienvenidas a Coaching para los Sentidos, una sección de La Vida es Bella presentado por Marcos Acosta. Como siempre, esta sección pues intenta compartir contigo, con ustedes, información, recursos para que salga a la luz la mejor versión de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y hoy, bueno, pues como saben, y cuando hacemos el programa aquí en el estudio, me gusta compartir el tema que traigo para que también, a la mitad más o menos de esta sección, pues salga a debate y que cada cual aporte y apunte lo que quiera. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué me gustaría que repasásemos hoy? Pues un concepto que se denomina como pensamiento crítico. ¿Y qué es eso del pensamiento crítico? Pues en definitiva, o según nos cuenta aquí una definición en internet, para que tengamos, bueno, pues algo sobre lo que comenzar a andar, una base, el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar la información de manera objetiva, para formar un juicio propio y fundado. Hombre, aquí ya empezamos a dar con aspectos interesantes e importantes, porque fíjense, nos empieza a hablar o empezamos a nombrar lo que sería esta palabra que es objetiva, de manera objetiva. Es cuestionar la información de manera objetiva. Por tanto, a lo que nos va a llevar el pensamiento crítico es a ir más allá de lo que yo pueda pensar sobre un tema, o de mi preferencia sobre algo, o de mis creencias, o de mis valores, incluso de lo que a mí me gustaría que fuese, para poner sobre la mesa el qué. Bueno, pues el pensamiento crítico implica analizar datos, evidencias y argumentos para llegar a conclusiones razonadas. Fomenta la autonomía intelectual y es fundamental para tomar decisiones informadas, resolver problemas y evitar la manipulación por desinformación. Yo creo que estamos en una época en la vida ahora mismo en la que este pensamiento crítico en algunas personas ha ido menguando. Y entonces nos hemos ido agarrando casi a preferencias, a ideas, a ideologías, a dogmas que vienen ya establecidos. Y que puede ser que a mí pues o encajen con mi manera de ver el mundo. Ahora, ojo, el que yo crea o tenga una ideología no quiere decir que eso sea en determinadas circunstancias lo más objetivo. Por ejemplo, en anteriores secciones estábamos hablando del problema de la vivienda. Si nosotros analizamos datos, evidencias y argumentos, llegamos a una conclusión, que es que más allá de lo que yo pueda pensar sobre los precios o sobre las causas, hay una cosa que marca el mercado y es que hay más demanda de vivienda, es decir, hay más personas que necesitan una vivienda que lo que se está ofertando. Y esos son datos, es decir, hay pocas viviendas, necesitamos más viviendas porque la población en muchos sitios ha crecido. No solo ha crecido porque, bueno, han habido en determinadas regiones, a lo mejor, un número de nacimientos, sino también se han incorporado nuevos habitantes de otros países, díganse Alemania, Inglaterra, África, Latinoamérica, en fin. Ha crecido la población en muchos lugares de nuestro país. Y eso ha ido en contra del número de viviendas que el mercado puede ofertar. Eso hace que los precios aumenten. Entonces ahí podemos analizar esos datos y evidencias y argumentos para llegar a conclusiones razonadas. Que luego yo tengo una idea de lo que sería la vida o que yo creo, pues no, pues las viviendas... Ahí podemos entrar en opiniones. Y opiniones cada cual tiene la suya. Pero hay muchas cosas en la vida en las que tenemos que sentarnos a analizar con pensamiento crítico para poder también dar una evaluación y una información más sopesada, o una opinión, si lo queremos ver así también, más sopesada de aquello que vayamos a tratar. He puesto el ejemplo de la vivienda como podríamos hablar de cualquier otra cosa, ¿no?
Las características principales del pensamiento crítico son, como estamos comentando, el análisis y la evaluación. Es decir, se trata de examinar de manera lógica y sistemática la información que tengo, los hechos y los argumentos, para discernir la veracidad y la consistencia. El cuestionamiento. Claro, el pensamiento crítico también lleva un cuestionamiento. Es decir, a mí me llega una información, me llega una noticia, pues la voy a cuestionar. ¿Quién me manda esta noticia? ¿De qué fuente viene esto? ¿Quién la origina? ¿Con qué interés? ¿Qué es lo que intenta transmitirle, por ejemplo, al ciudadano? Implica hacerse preguntas constantes sobre los supuestos, las perspectivas y lo que se presenta a simple vista para no aceptar la información sin reflexión. Hemos oído otro ejemplo antes, ¿no? En el programa, pues sobre nos van a quitar de la nómina 95 euros. Bueno, eso es lo que nos llega así de replum, ¡pam! Bueno, pues voy a leer bien, voy a ir a la fuente, tengo que leer, porque si no leo no me aproximo. Y hoy por hoy con los medios de comunicación es muy fácil acceder a la información, pues no me paro a entender qué puede estar pasando. Y a lo mejor llego a la conclusión y veo y digo, oye, pues mira, pues es que solo a primeros de año del 2026 está previsto para las nóminas que superen los 5.000 euros. Ah, coño, yo pensé que era a mí, que me lo iban a quitar a mí. No, este es el plan, pues yo qué sé, del gobierno. Luego ya a mí me gustará más, me gustará menos, podré opinar sobre que eso no me parece a lo mejor pues el método más adecuado para recaudar fondos para las pensiones, porque al final si es tirar de impuestos, no me importa si es a las rentas bajas o las rentas altas, pues yo ya tendré luego mi opinión, ¿verdad? Pero sí que de base pues puedo tener un pensamiento más fundamentado o crítico sobre esa noticia, por ejemplo. También para la toma de decisiones, el pensamiento crítico ayuda a emitir juicios basados en evidencias, en lugar de conjeturas, lo que resulta en decisiones más acertadas y responsables. Es decir, si yo tuviese que en mi vida tomar decisiones, pues da igual, incluso de tipo cotidiano, puedo dedicar un tiempo a valorar, a sopesar esa información que me está llegando y luego tomar la decisión en cuestión. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la alimentación. Pues puede ser, el pensamiento crítico lo podemos usar en todos los ámbitos de nuestra vida. Oye, pues este tipo de alimentación que me han dicho que es malo. Bueno, me han dicho, me voy a sentar a ver en qué sentido dicen que es malo. ¿Para quién? Porque a lo mejor luego resulta que hay contextos o hay personas en las que no es tan mala como lo que yo puedo pensar. ¿En qué cantidades? Porque esa es otra, ¿no? A veces podemos pensar que es lo mismo comer un tipo de alimento en X cantidades, a lo mejor no es tan dañino para el cuerpo, para mi salud concretamente, ¿no? En fin, que el pensamiento crítico ayuda a emitir esas decisiones que basamos en evidencias que yo pueda ir leyendo, incluso en evidencias científicas, que se ha probado y que no se ha probado, que pertenece al sentido común o un poco a la tradición, pero que pertenece también a estudios que se hayan hecho y que hayan podido, bueno, podemos también relativizar. Antes hablábamos, por ejemplo, de aspectos, yo los pongo sobre la mesa solamente como ejemplo, ¿vale? Porque tendríamos que dedicar más tiempo, pero, por ejemplo, hablábamos del tema de los conservantes. Hombre, el conservante en sí no es que sea bueno ni malo. Si es abusivo, probablemente causará algún tipo de efecto, pero si lo miramos desde un punto de vista de conservar alimentos que se producen a gran escala para que tengan una mayor durabilidad, pues probablemente puede que por un lado afecten a la salud, pero por otro nos están previniendo de muchas intoxicaciones alimentarias, porque el alimento se conserva, es lo que se entiende, ¿no? Se conserva mejor para hacerlo a esa gran escala. Otra cosa es que comamos alimentos pues más frescos del día, pero cuando no existe esa capacidad, pues podemos sopesar y pensar y ver estudios sobre cómo nos afectan ciertas cuestiones, por ejemplo, químicas al cuerpo. En definitiva, el pensamiento crítico lleva también un punto de independencia, es decir, fomenta la construcción de una mentalidad abierta y autónoma, que no se limita a las opiniones propias o a las de otros, sino que busca su propio entendimiento. Es lo que les estaba comentando al inicio de describir este concepto, ¿no? Yo puedo tener una opinión, bueno, basada en mi preferencia, en mis creencias, en mi historia, en mi cabeza.
Pero tenemos que entender que el pensamiento crítico, cuando nos pone los datos de frente y nos pone una serie de datos concluyentes, estos datos van más allá de la opinión propia. Es decir, a mí al final me puede gustar más, pues no sé, un tipo de alimentación, pero si yo tengo luego unos datos que me verifican que este otro tipo de alimentación, incluso unos datos científicos, es más saludable, pues miren, pues por mucho que me guste, no lo sé, el chorizo de perro y la Coca-Cola, esa es mi opinión, es mi preferencia, yo tengo la libertad de hacerlo. Pero si luego hay una serie de datos que me dicen que esta otra alimentación es más saludable y me evitaría pues el aumento de azúcar en sangre, pues eso es una evidencia. Que luego yo ya opine otra cosa o quiera elegir, yo estoy en la libertad de hacer lo que quiera. Pero hay información que podemos contrastar y que podemos nosotros sopesar. También requiere perspectiva, requiere considerar y respetar los puntos de vista de otros. Es decir, el pensamiento crítico, igual que busca que aportemos una información o una evaluación más ponderada de las cosas, no omite el que respetemos otras opiniones y que respetemos, bueno, pues los puntos de vista de otros, ampliando así la comprensión de un problema o tema. O sea, que no estamos diciendo que con el pensamiento crítico se consiga la verdad absoluta. Se intenta buscar una información o se intenta buscar una visión de la realidad, si me permiten decirlo así, como más ponderada y no tan sesgada, no tan cortada por cómo solo yo veo la vida, ¿no? Y bueno, y también cierta creatividad al cuestionar lo establecido y buscar soluciones, porque el pensamiento crítico muchas veces lo que procura es buscar soluciones. Bueno, pues es fomentar la creatividad y la capacidad de encontrar múltiples respuestas a un problema. ¿Por qué es importante? Pues como estamos diciendo, el pensamiento crítico en muchos casos lo que intenta buscar es alejarse de ideas preconcebidas, de prejuicios, de dogmas, de creencias e ideologías muy marcadas, e intenta proporcionar un método para abordar y resolver desafíos complejos de maneras más efectivas. Autonomía, porque permite formarse opiniones independientes y bien fundamentadas, y evita la desinformación, es decir, que ayudamos a identificar diferentes fuentes para evitar falacias, ¿no? Y noticias falsas, lo que es crucial en la era digital. Dense cuenta que hoy por hoy cualquier cosa vale, ¿no? Y el desarrollo profesional y personal mejora la capacidad de análisis, la comunicación, la argumentación y la planificación en diversos ámbitos de la vida, porque el pensamiento crítico ya se sabe y sabemos que lo podemos extender a muchas cosas y además desde muy pequeño, ¿vale? No es un concepto nuevo. Estamos hablando de que el pensamiento crítico proviene ¿desde cuándo? Desde la historia de los griegos, de los filósofos que inicialmente comenzaban a hablar sobre el saber. Pues no es un concepto nuevo. Su origen lo podemos incluso trasladar a Sócrates y la mayéutica, ¿no? A Platón, la dialéctica, Aristóteles, la retórica, en fin. Pero sí es verdad que si no es algo que fomentamos desde pequeños, si no es algo que fomentamos sobre todo con los chicos pequeños, con los menores, con los adolescentes, y no trabajamos los adultos, pues claro, la vía fácil es esto es así porque sí, o esto es así porque lo vi en las redes, porque lo dijo fulanito. Entonces, ¿qué es lo que han tenido las redes? Bueno, por un lado las redes han tenido un punto interesante, porque han democratizado en ciertos aspectos la información, es decir, que cualquier persona con un dispositivo puede hablar y decir cosas, pero por otro lado, lo repito, cualquier persona. Sin embargo, vemos en las redes mucha información en la que nos aferramos o creemos sin darle mayor contraste, sin seguir leyendo, sin ver, bueno, ¿y quién es esa persona que está diciendo esto? Porque cualquiera puede opinar. Entonces, eso tiene algo positivo, pero también tiene esa otra parte, en la que si a lo mejor esa persona no tiene ni los conocimientos adecuados, ni está cualificado para hablar de A o B, no, pues ya no los creemos, pues porque es, no sé, consejero, ministro, tal, o porque es el líder de tal partido de tal otro, o porque es, miren, pero no son dioses, ¿sabes?
o lo contrario, porque es Pepito Pérez, el del barrio de allí, de la esquina del bar, que yo lo conozco, y ese es un tío de fiar, sí, pero será de fiar para el cultivo de su huerta, o será de fiar para sus temas relacionados con su trabajo en el barrio, pero a lo mejor está hablando de un tema que tiene él su opinión, pero su opinión, volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser una realidad, porque a lo mejor es una opinión que no está basada en datos, que no está basada en contrastar una serie de argumentos, que no está basado en ningún tipo de prueba, sino simplemente en lo que yo pienso sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la política, que está muy bien, pero que no refleja a la hora de la verdad pues una realidad más objetiva. Que siempre pueden haber puntos o puede estar esto salpicado por mi propia manera de ver la realidad, hombre, evidentemente, pero sí, sobre todo si nos remitimos a una serie de datos, pues eso es difícil de, digamos, de rebatir, ¿no? Yo qué sé, pues a veces uno oye sobre todo en la vida social, en la vida política, que es lo que más se ve, ¿no? En la tele, en la prensa, pues como algunos se expresan y dicen, pues aquí todo va bien. Y luego te pones a analizar datos, esto mismo, de ingresos, de salarios, de acceso a la vivienda, de índices de delincuencia, pues no va tan bien, porque a lo mejor ha aumentado la pobreza, ha aumentado el riesgo de pobreza, ha aumentado los problemas de salud mental de las personas, han aumentado respecto al año 2023. ¿Dónde lo miramos? En el Instituto Nacional de Estadística, que el propio gobierno lo pone, es decir, no estamos hablando de datos raros. Y cuando tú tienes esos datos en la mano, dices, mire, lo que usted me cuenta con la realidad no casa. Entonces ahí tú puedes tener tu pensamiento crítico. Eso no quiere decir que luego tú tengas una preferencia política por el personaje que lo dice. Me parece estupendo. Y que tú incluso lo quieras votar a pesar de los datos. Me parece estupendo. Pero la realidad habla, ¿no? El pensamiento crítico lo pone de manifiesto. Y con los chicos o con los jóvenes también es interesante, porque muchas veces entre ellos pues se hablan, se cuentan historias. Pues mi padre dijo esto, mi madre dijo lo otro, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto? O el profesor, ¿no? Llegan a casa, ¿no? Es que el profesor dijo tal cosa. Bueno, ¿y tú has pensado sobre lo que dijo y por qué crees que lo dijo? ¿Y en qué se basa? Pues lee un poco, pues a lo mejor de historia, si estás dando algún tema, ¿no? Ahora hay un tema muy candente desde hace unos años, que es el cambio climático, ¿no? Es otra cosa que enseguida pues ya el cambio climático, bueno, pero tú has leído sobre el cambio climático. ¿A qué se debe? ¿Desde cuándo se están tomando datos climáticos? ¿Son esos datos representativos de la historia de la humanidad? ¿Han habido otros cambios climáticos donde el hombre no ha intervenido y sí que han sido, digamos, duros esos cambios? ¿Hasta qué punto el hombre incide en ese cambio climático? ¿Hasta qué punto no? Es decir, son preguntas que uno puede hacerse. No tenemos por qué decir sí, guana a todo. Sino me puedo parar y puedo reflexionar. Y luego también sacar mis conclusiones en base a esos datos y a lo que se nos presenta. En fin, esto es un poco lo que les traía hoy, que me gustaría dejar sobre la mesa para que Laura, para que Ramón den también su opinión y luego ver en qué lo podemos aplicar en ese día a día, porque igual que les hablo de grandes temas, ya les digo, cambio climático y tal, la vivienda y tal, pero bueno, estamos hablando luego de temas que nos afectan el día a día, los salarios, la vivienda, bueno, incluso si yo en determinado momento voy a arreglar mi coche que se me rompió y oye, ¿a qué mecánico voy? ¿A este, al otro? Pues fulanito me dijo que oye, pues entra tú en la web, investiga, mira las reseñas, mira las opiniones, pide presupuestos, puedes valorar y sobre eso tú sopesas y tomas una decisión. Ahí tú has tenido un pensamiento crítico, no te has creído lo primero que te ha dicho tu cuñado, el que pasaba por enfrente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco aplicarlo también en el día a día. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Qué ven? Ahí estamos, ahí tenemos, Marco, un arma a doble filo, que son las redes sociales. Pues que tú mismo, o sea, que lo has dicho, has explicado muy bien sobre el tema de que tenemos que informarnos oficialmente, ¿no? Porque las redes sociales son muy peligrosas en ese sentido, ¿no? Porque podemos escuchar muchos bulos, ¿me entiendes? Cada persona podemos opinar, ¿no? En las redes sociales. Por ejemplo, ahora que se está poniendo muy de moda TikTok, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, muchos TikTokers y mucha gente que dan su opinión y demás. Pero es que a veces tú los escuchas, tú dices, pero esto no puede ser, ¿me entiendes? Por eso es lo que tú dices, irnos a los organismos oficiales que para eso están, informando con veracidad. Porque eso es muy importante, ¿no? E incluso esta gente que habla, a veces lo habla por buscar que lo sigan y que no sé qué, por si ganan un dinero más en estas redes.
Pero hay veces que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque yo sigo mucho las redes sociales, ¿no? Por esto de la radio y todos estos temas, ¿no? Para un poco traer un poco de información y demás. Claro, porque yo al principio dije que eso, que estaba pasando eso, ¿no? Y Ujú, que por favor se informasen bien en los organismos oficiales. Por ejemplo, con lo que tú dijiste antes, esto el descuento de los 95 euros para pagar las pensiones. ujú, Claro, es que, por ejemplo, en TikTok hay unas personas que te dicen eso y otras te dicen que no es verdad, que lo que tú has comentado, que no, que es para una X cantidad, pero que nos informemos bien en los organismos oficiales, ¿no? ujú. Pero los jóvenes, sobre todo los jóvenes, son muy absorbentes y nos podemos creer todo lo que nos llega, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? En ese sentido. Sí, es lo que un poco tenemos nosotros que ir poniendo sobre la mesa para analizar. Es que en las redes, ya les digo, cualquier persona se conecta a un móvil y habla, ¿no? Puede ser esa noticia como puede ser cualquier otra, ¿no? O por ejemplo, ahora está muy de moda ver en las redes también esto de esta persona llegó a los 100 años, veamos lo que hizo para llegar a los 100 años, ¿no? Y las entrevistan y dicen, pues estuvo toda la vida comiendo, yo qué sé, tomates y yogures naturales. Entonces ya asociamos que eso es bueno para llegar a los 100 años. Cuando si nos sentamos a analizar con pensamiento crítico ciertas cosas, una de las cosas que les recomiendo que analicen y lean es sobre el término falacias. ¿Qué son las falacias? ¿Vale? Son argumentos engañosos y además se pueden clasificar en diferentes tipos como formales y también, bueno, hay falacias que llevan, cada una lleva su nombre y su tipología. No las vamos hoy aquí a nombrar no nos vamos a meter mucho por ahí. Pero, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El ejemplo claro. Este señor dura hasta los 100 años porque come tomates y come yogures naturales. No. Este hombre ha dicho dos cosas que él ha hecho a lo largo de su vida. Él ha cumplido 100 años. Y a lo largo de su vida él ha dicho, yo siempre me he levantado temprano, me he tomado las cosas con humor y he comido muchos tomates y yogures naturales. Pero te ha contado solo 4 cosas, pero es que ese hombre para llegar a 100 años probablemente hace 1000 cosas al día. Y tampoco sabemos exactamente cuál es el cómputo exacto de cosas que él ha hecho para llegar a esa edad. A lo mejor lo que le ha hecho llegar a esa edad es algo que no está contando. Pero nosotros damos por hecho que la causa-efecto que le lleva hasta a los 100 años es comer tomates y yogures naturales, cuando a lo mejor lo que no ha contado es que se ha regulado, yo qué sé, la diabetes, o que no ha comido no sé qué, no sé cuánto, pim pam pum, y tiene algún efecto también biológico o un efecto, ¿cómo se llama? Genético. Sí, y a lo Claro, mejor también sencillamente pues por sus mismos genes de sus genética, padres, exacto. de sus abuelos, que el hombre sin cuidarse, sino de la vida, Exactamente. una vida muy sencilla, ha llegado a los 100 años o a los 110 años, como tú estás Lo que diciendo, sea, sí. Marco. O Sí, sea, sí. es que, claro, eso es lo que, lo que ustedes dos estaban diciendo ahora mismo, que estamos hablando de unas cosas muy importantes, muy interesantes, como son nuestros propios valores Claro. de las personas, ¿no? Y que no entramos a veces a analizar ese otro aspecto. Entonces nos quedamos solamente con lo que nos lanzan, ¿no? Con la información que nos lanzan, pero no vemos todo lo que hay detrás. Y eso es importante ir diseccionando cada cosa que a lo mejor nos afecte hombre, tampoco vamos a hacer una tesis doctoral de cada tema. Simplemente es contrastar, leer, ir un poco a la fuente, ver si el titular que nos ponen es El adecuado, el adecuado. porque sí es verdad lo que decía Ramón, que hay Claro. muchos bulos y hay que tener mucho cuidado con como que se dicen auténticas burradas y chorradas en las redes sociales y si las redes sociales no se saben eh, si no se saben Sí, discriminar. administrar, llevarlas Mm. correctamente como debe de ser, es un caos de mala, falsa información. Sí, luego nos mandan información que quieren a lo mejor
pues lógicamente poner en primera plana para que nuestra atención se fije en eso. Nos confunden a y nos todas y a confunden. todas, a las Sí, sí, sí. personas nos confunden y lleva a un caos, ¿sabes? Yo el otro día veía una noticia precisamente relacionada con las viviendas, de una entrega de viviendas que hubo recientemente, y claro, te ponen el titular y te ponen la noticia que parece que es que van a comenzar ahora a repartir viviendas como nada, y cuando te metes dentro de la noticia, porque eso es importante, no quedarse con el titular, ya de entrada meterte en la noticia, ¿no? Y no quedarte con el titular. Da igual de la prensa que sea, porque hasta a veces la prensa, aunque sean, porque ustedes saben aquí que está todo polarizado, aunque sea cada uno de sus signos, si tú ya entras más allá del titular, ya la propia noticia te describe datos. Entonces, veía como la entrega de unas viviendas y tal. Ah, pues mira qué bien. Entras dentro de la noticia y eso que estaba muy celebrado por quien lo entrega, porque hombre, es para celebrarlo, no voy a decir que no. Veías que dentro habían personas que llevaban 16 años esperando por la vivienda. Entonces, donde tú te haces luego, te haces un poco la situación de la realidad. Es decir, claro, vale, está muy bien, está bien celebrarlo, pero hombre, tampoco como para tirar voladores, porque son 16 años esperando para poder obtener Una vivienda social Claro. para vivir una familia. Y así hay muchísimas cosas que nos quieren vender, como que poco menos que se están haciendo y se están ejecutando de una manera brillante, pero cuando te pones a indagar y te pones a investigar, pues no es tanto como parece. A veces ocurre pues con diferentes cuestiones. Pues si hablamos aquí de lo social, pues las ayudas que se están dando para el mínimo vital, ¿no? La ayuda mínimo vital muchas veces luego es bastante engorroso, mucho papeleo. Y para las familias que no tienen nada. Claro, pero luego eso acompañado... Eso se llama la paga vital, ¿no? Sí, la vital básica, ¿no? Luego tiene un papeleo que no todo el mundo puede entrar, entonces tiene unas condiciones, tardan en darte luego respuesta. No hablemos ya del tema de la dependencia, ¿no? Pues a las personas que necesitan ayuda a la dependencia, pues muchas veces hasta el familiar fallece porque llevan 5 o 6 años esperando por esa ayuda a la dependencia. Pero luego te salen los titulares, te salen, ¿no? Las noticias, la ayuda a la dependencia es magnífica, hemos entregado tantos millones, 10 millones, 15 millones, pero cuando te pones a mirar, la realidad realmente muchas veces son bombos y platillos que se dan los políticos o lo que sea, ¿no? Las administraciones, para celebrar una realidad que no es tal. Primero, porque está tardando en llegar entre 5 y 6 años. Y la gente, perdona, sí, Marco, no, que te adelante. interrumpa, mira, que lo que tú acabas de decir ahora mismo, la cantidad de gente que ha fallecido esperando. Su paga aprobada y con todo el derecho de cobrar esa paga, y estas personas fallecer Y no recibir esa Entonces, ayuda. ¿cómo es posible que un gobierno no le dé prioridad a estos casos, a estas cosas, ¿no? Pues lo mismo con muchas ayudas que luego son incompatibles unas con otras. Pues que si empiezas a trabajar a media jornada, pues ten cuidado porque si es incompatible se te paraliza, se te congela, en fin. Hay un montón de cosas que el pensamiento crítico es lo que nos debe de llevar o debemos de activar más el pensamiento crítico y decir, bueno, esta realidad es tan bonita como la pintan o no. Y a veces todo lo contrario. Alguna realidad que pensamos que es bastante mala o dura, o que no está llegando la administración, o que esto que lo otro, no, pues todo lo contrario, te sientas, te pones a analizarlo y dices, oye, pues para mi sorpresa han hecho un trabajo interesante. Excepcional, sí. Entonces, Sí, no veamos el pensamiento crítico, porque en muchas ocasiones el pensamiento crítico, sobre todo lo digo por la parte que corresponde a esa sociedad, o a la parte de la sociedad que quiere mantener como una imagen y mantener una imagen, no, eso mismo no. Pues todo lo contrario, si es que a veces el pensamiento crítico lo que nos hace es darnos cuenta de que en algunos aspectos en las que dicen esto está fatal, cuando tú entras a analizarlo dices, oye, pues mira, me lleva una sorpresa, pues no está tan mal, pues sí que se han hecho tantas ayudas o tantos apoyos, sí que está llegando bastante y con cierta agilidad, ¿no? Y luego lo que hablábamos en la anterior sección, el hecho también de poder nosotros activarnos y salir a la calle o reclamar tiene mucho que ver con esto del pensamiento crítico, ¿no?
con decir, oye, señoras, señores, esto no puede ser, porque hemos analizado esta realidad y está faltando esto o está faltando lo otro. Y tenemos que activar para que estos derechos o esta situación mejore, ¿no? Eso se debe al pensamiento crítico, porque si yo me quedase simplemente con una idea o con lo que yo opino de, pues nunca habríamos arrancado en muchas situaciones en la vida, ¿no? De decir, oye, pues no se está cumpliendo, o se podría mejorar, se está cumpliendo, pero se podría mejorar. Entonces, el cómo nosotros podemos observar la realidad y cómo nosotros podemos cuestionar ciertas cuestiones del día a día, en las noticias, sobre todo en las redes, que es lo que más nosotros estamos siempre consultando, pues nos podría llevar a un pasito más allá. En general, para, digamos, proponer el pensamiento crítico, deberíamos de hacer como 7 pasitos. Uno de ellos sería identificar, por ejemplo, una cuestión o un problema. Vamos a dar como 7 tips, ¿no? 7 pasitos que podemos dar para desarrollar el pensamiento crítico. Podemos identificar un problema y antes de poner en práctica el pensamiento crítico, primero debemos identificar esa circunstancia o cuestión que queremos resolver. Como punto 2 necesitaríamos empezar a investigar. Investigar a veces es leer, es ir a las fuentes. Las fuentes oficiales, no hace falta buscar grandes cosas. Ya les digo, el Instituto Nacional de Estadística tiene muchísimos datos de muchísimas cosas. Artículos, prensa, podemos mirar estudios científicos. El googlear, podemos googlear ahí todo lo que queramos sobre muchos aspectos. Determinar, por tanto, en esa investigación la relevancia de esos datos, es decir, de dónde estamos sacando esos datos y cómo podemos contrastarlos. Hacernos preguntas sobre, que podemos enlazarlo en como cuarto punto, hacia un quinto, que sería hacerme preguntas para encontrar la mejor solución y luego presentar nuestra solución. Finalmente podemos analizar la decisión que hemos tomado. Y les digo, estas cosas pueden ser desde cosas muy típicas que van del día a día, como a mí me pasaba recientemente, ¿no? Pues eso mismo, ¿a qué mecánico puedo ir con el coche? ¿O a qué médico? Necesito o siento algo de salud. Me gustaría contrastar también a veces la opinión que me da un médico. Ustedes han oído eso de las segundas opiniones, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Ramón, ¿verdad? Que ha salido para adelante, médicamente hablando, y a veces uno puede quedarse convencido, pero otras veces no. Otras veces hay algo dentro que te dice, oye, pues me gustaría una segunda opinión, o ver qué pasa con este tema de salud. Ahí también entraría el pensamiento crítico. Ahí es donde tú puedes buscar información sobre otros médicos, otras soluciones alternativas que pueden haber a esa praxis médica que te quieren mandar inicialmente, ¿no? A lo mejor te dicen, no, es que la única solución que hay para resolver esta dolencia o esta patología es esto. Bueno, ¿hasta qué punto? Yo creo que todos y todas tenemos en casa situaciones en las que algunas personas nos pueden contar, pues mira, a mí de entrada me recomendaron operarme y luego pues investigué, indagué, vi que habían otros casos clínicos donde con un tratamiento, yo qué sé, pues en fisioterapia o rehabilitación alternativa no, médica, en otro hospital trabajaban de otra manera y me puse en manos de una alternativa médica que me llevó a la misma, o por lo menos a una solución donde yo he mitigado esos dolores, pero no hubo necesidad de intervenir, ¿vale? Yo, por ejemplo, conozco casos concretos de personas que con una rehabilitación en fisioterapia bien llevada han evitado ciertas intervenciones. Entonces, pero eso ha formado parte también del pensamiento crítico. La persona no se ha creído, vamos a ver, no ha asumido a la primera la respuesta que le han dado y ha dicho, vale, lo tengo pendiente, sé que este médico que es buen especialista me da esta respuesta, desde su criterio es este, y yo, a través de otros médicos, sin irnos a otras, incluso a otro tipo de terapias, a terapias médicas, científicas, voy a ver si hay otras alternativas. Y ya luego tú sopesas, valoras y tomas una decisión. Y ahí es donde también puede entrar el pensamiento crítico. ¿En qué colegio voy a apuntar a mi hijo? También. Puedo elegir, puedo ver, puedo visitar varios, puedo mirar el cuadro de profesores, puedo mirar su base pedagógica
y ahí tomar decisiones. Y salirnos un poco de ese automatismo y de ir en automático y de ir pensando en que lo que hace la masa está bien, lo que dice la mayoría está bien, pues si esto lo hace el que está ahora estará porque está bien. Pues miren, sí y no. Ya les digo, muchas veces hay contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Como decía aquel Pedro Ruiz con su personaje de político, ¿no? Clodomiro Moquete, el presidente que siempre promete, y después de haberla metido no hay nada de lo prometido, ¿no? Decía él esa frase. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nos cuentan por un lado, luego no tiene nada que ver con la realidad del día a día. Así que nada, espero que la sección les haya gustado. Gracias, Laura, por si quieres aportar algo más. Nada, que excelente lo que has traído aquí al programa de La Vida es Bella hoy con nosotros, con compañeros y las compañeras. La verdad es que has traído pues me ha encantado, me ha gustado mucho. Has traído un tema muy interesante, un melón bueno de cortar. Pues sí. Sí. Da gusto de escucharte. Bueno, pues me alegro. Ya nuestro amigo Ramón y yo ya también hemos opinado sobre todo esto y nos ha parecido fantástico. Sí. Y en eso muy estamos. Interesante. Sí. Ahí está Ramón con sus secciones también aportando. Cada uno en su sección aporta muchísima información y valor para que luego entre todos podamos hacernos esos juicios o esas ideas a nivel crítico. Así que ánimo, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Siempre digo lo mismo, gracias a ustedes a mí me permiten ser un poquito más feliz porque puedo participar en esta sección de La Vida es Bella con todos los demás compañeros y compañeras que llevan sus secciones. Y como no, gracias a Ramón. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Bueno, mejor nos oímos.